Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es martes, es 14 de julio y ya hay en el mundo más de 13 millones de contagiados por coronavirus. The epicenter of the virus remains in the Americas, where more than 50% of the world's Y como recuerda la Organización Mundial de la Salud, el epicentro sigue siendo el continente americano. Están allí más de la mitad de todos los casos del planeta. Solo Estados Unidos y Brasil, esos dos países, suman más de una tercera parte de los contagios de todo el mundo. Aquí en España, superada la primera ola, el desafío sigue estando en los brotes. Complicada su gestión, además, por todo el lío jurídico que se ha producido por el confinamiento en Lleida. Y lo cierto es que esos brotes han disparado los positivos, que se han multiplicado por 5 en un mes, aunque el lado bueno es que la mayoría son casos asintomáticos. Sonia Ballesteros. La epidemia aumenta en España. En la última semana se han diagnosticado más de 3.900 contagios, aunque decía Simón que los casos de ahora son distintos a los de hace unos meses. Alrededor del 70% son casos asintomáticos. Actualmente, prácticamente todos los incrementos que estamos observando por grupo de edad afectan a menores de 50 años. Son también casos en general más leves, no todos, y esto es otro indicativo de que la epidemia ahora mismo es diferente. La levedad de los casos permite, según Simón, que la capacidad del Sistema Nacional de Salud no esté en peligro, porque pese a los miles de contagios de la última semana, ha habido 146 hospitalizaciones y 7 fallecidos. El número de brotes activos es de 120. Íñiguez, muy buenos días. Buenos días, Pedro. El lío judicial del confinamiento en Lleida, al que hacía mención, va camino de convertirse en batalla judicial. Sí, vamos a recapitular para saber en qué momento estamos. La Generalitat decidió el domingo el confinamiento domiciliario de Lleida y otros 7 municipios del Segrià, es decir, que desde el lunes en esa zona volvían a la situación en la que toda España estuvo durante el estado de alarma. Pero el mismo domingo por la noche, madrugada ya del lunes, la justicia lo paralizó porque era una medida desproporcionada para la que la Generalitat no tiene competencia, sino que corresponde al gobierno central mediante estado de alarma. Eso hizo que ayer en Lleida despertaran en una especie de limbo legal. Solución de Torra para seguir adelante con el confinamiento: un decreto ley. Aprobaremos un decreto ley que amplía y da más fuerza y más cobertura a esta resolución, que continuamos considerándola vigente a todos los efectos, y por lo tanto con esta mayor fuerza entendemos que superamos esta resolución judicial. Un decreto aprobado ya y que el gobierno catalán decide hoy cómo aplica en el Segrià, mientras esa comarca sigue sin estar confinada en casa. Por el camino, el Govern ha descartado pedir al gobierno central que declare un estado de alarma solo para esa zona. Junts per Catalunya y Esquerra, recordamos, siempre denunciaron que el estado de alarma vulneraba algunas competencias. ¿Será suficiente ese decreto? Pues el fiscal de Lleida, de momento, ya avisa de que será ilegal porque toca derechos fundamentales. Bueno, y al lado de Lleida, en Aragón, Huesca y Zaragoza retroceden a la fase 2 de la desescalada, en la que ya se encontraban 4 comarcas de esas provincias. Vamos a Zaragoza. Eva Pérez Orribes, buenos días. Hola, buenos días. Sí, a partir de hoy ya no se podrá tomar el café en la barra de los bares, ni en Zaragoza ni en Huesca, por ejemplo. Los aforos se mantienen al 75% en hostelería y comercios y se prohíbe el ocio nocturno. No habrá limitaciones en movilidad ni franjas horarias, pero la mascarilla será obligatoria también desde hoy. Son las claves de esta fase 2 flexibilizada en la que hoy entramos por el aumento de casos COVID en ciudades como Zaragoza, donde se produjeron la mayor parte de los 228 notificados en Aragón durante el pasado fin de semana. Son sobre todo de jóvenes entre 15 y 45 años, la mayoría con pocos síntomas o asintomáticos, pero son casos dispersos y difíciles de conectar, y esa es ahora la preocupación del gobierno. El relajamiento de la población a la hora de cumplir con las recomendaciones y la vuelta a la movilidad son dos de los factores que, según los expertos, están reanimando la expansión del virus. Pero la ministra de Turismo destaca que ninguno de los brotes de momento tiene relación con ese sector, al contrario de lo que sí pasó al comienzo de la epidemia, por ejemplo, en un hotel de Tenerife. Dice Reyes Maroto que a su ministerio le preocupa generar seguridad y garantías para los turistas extranjeros. El sector turístico está siendo muy responsable y fruto de ello es que hasta el momento no hemos conocido ningún rebrote en actividad turística, algo que, como saben, sí que ocurrió al principio de la pandemia, que tuvimos en Adeje, en un hotel, un brote. Bueno, vamos a echar un primer vistazo a la prensa, Pablo, hoy especialmente crítica con la gestión de la Generalitat de ese brote en Lleida. Sí, pero antes una primera frase con la que los vecinos del Segrià resumen la situación.
Esto es un cachondeo, es lo que dicen los vecinos del Segrià, que se sienten desamparados por esas órdenes improvisadas que le ha dado la Generalitat. Así lo leímos hoy en el periódico, donde también destacan que los alcaldes se han conjurado para no aplicar las restricciones si es que no son claras. En el otro foco de preocupación en Cataluña, el de Hospitalet, cuenta La Vanguardia que el perfil de los contagios es de gente muy joven y con problemas sociales, grupos de inmigrantes con condiciones de vida más difíciles que los de la media. El vacío legal tras el estado de alarma es lo que está frenando la lucha contra el brote en Lleida, según El País, que recoge las dudas de los juristas sobre la estrategia de la Generalitat. El Mundo cree que lo que está complicando las cosas es el caos político de la Generalitat, pendiente de elecciones. Para La Razón, el problema está en que Sanidad no tiene plan B ante estos rebrotes y, según La Vanguardia, lo importante es la falta de personal para rastrear las cadenas de contagios. Es algo que también apunta El País en su editorial, en el que analiza la pésima gestión de Torra de esos rebrotes, opina que ha fallado la lealtad institucional y que es urgente arbitrar medidas de coordinación que impidan crisis de gestión como esta, que lo único que hacen es demorar la respuesta necesaria. Es el plan B que prometió el gobierno, señala el editorial del Mundo, y que 2 meses después brilla por su ausencia, revelándose como el enésimo engaño del gobierno. Y ABC critica que Sánchez no asuma su responsabilidad en Cataluña para no ofender al separatismo, dice. La Vanguardia implora que las autoridades catalanas subsanen lo antes posible las carencias que ha exhibido y lo debe hacer con voluntad de coordinación entre administraciones. Es que escribe en este periódico Josep Corbella que estamos justo viendo la oscuridad al principio del túnel, que viene lo peor en Cataluña, dice, porque no tiene ahora la capacidad de contener todos los casos que están apareciendo. La epidemia está fuera de control en Lleida, el Hospitalet es una bomba epidemiológica de relojería y se están agotando el tiempo ya para desactivarla. Barcelona no quedará al margen de lo que pase en el Hospitalet, la situación es grave, va peor, es momento de pedir ayuda, escribe Corbella, o por lo menos de aceptarla. El Ministerio de Sanidad la ha ofrecido y hasta hoy la Generalitat la ha rechazado. Bueno, y algo más. En Madrid hoy continúa la huelga indefinida de los médicos residentes de los MIR, que piden un convenio que impida las actuales jornadas abusivas o la falta de supervisión a la que se han visto sometidos, más todavía durante lo peor de la pandemia. La primera jornada, la de ayer, tuvo un seguimiento amplio. Radio Madrid, Javier Casal, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Del 95% según los organizadores y del 43% según la Consejería de Sanidad. Los paros son indefinidos, puntuales de martes a domingo y de 24 horas todos los lunes hasta que se alcance un acuerdo en la calle. Las voces de los residentes con sus quejas sobre los horarios abusivos, falta de supervisión y salarios imposibles. Nosotros somos personal ahora mismo en formación y muchas veces tenemos deberes que no nos corresponden y por otra parte tenemos derechos que no nos dan. Antes somos en teoría un personal en formación, pero lo cierto es que lo que nos damos cuenta a menudo es que somos mano de obra barata. Por primera vez desde el inicio de este conflicto, Sanidad se ha mostrado abierta a la negociación, aunque sitúa parte de estas competencias en el ámbito nacional. Hasta ahora el gobierno de Ayuso decía que no habría negociación si primero no se desconvocaba.